Dios les bendiga. Estamos nuevamente eh, reunidos de esta manera y esperando que las cosas vayan siendo mejores para nuestras vidas. Tiempo de poner delante del Señor todas nuestras peticiones y necesidades, ahí donde se encuentra. Vamos a abrir las escrituras en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo número 2 y verso número 12. Segunda de Corintios 2 y verso número 12. Dice de esta manera: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, siempre en triunfo en Cristo Jesús, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gracias, buen Padre Celestial. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos, de recibir un mensaje tuyo, de escuchar tu palabra, Señor, de ponernos en un mismo espíritu, Señor, para, para tener la misericordia tuya y recibir el mensaje tuyo. Sabemos, Señor, que en las necesidades, en las dificultades, es buena tu palabra. En las angustias nos conforta, nos hace sentir que tenemos esperanza. Pero también en los tiempos donde quizás no sentimos que pasa nada y todo es un atraso, todo nos hace no alcanzar lo que esperábamos, cuando quizás por otro lado todo está saliendo bien, es buena tu palabra. Siempre será buena en la condición en que nos encontremos. Hoy muchos podrán sentir dificultades en muchas áreas, pero también hay quienes están más bien lamentando no poder hacer muchas de las cosas que quisieran hacer. Pero Señor, tú tienes misericordia de nosotros y nos ayudas. Te suplicamos, por tanto, por aquellos que están en dificultades, por aquellos que no están seguros, que no tienen seguridad en muchas áreas, aquellos que están enfermos, aquellos que han recibido quizás malas noticias, los que necesitan consuelo, los que están luchando, los que tienen una preocupación grande, los que tienen mucha incertidumbre a estas horas en su vida y no saben qué pasará. Señor, es siempre una palabra para todos, Señor, que se acomoda y tú respondes por donde menos lo esperamos. Tú obras por donde menos creemos que tú obrarás. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje es: para recibir la
sinceridad. Para recibir la sinceridad. Hemos leído de una segunda epístola a los Corintios del capítulo 12 al verso 17. Segunda Corintios 2, 12 al 17. Realmente muchas veces estamos nosotros en tiempos donde necesitamos siempre las palabras sinceras, las palabras reales, las palabras que no tienen doblez, las palabras que nos pueden servir. Y muchos a veces han pensado que necesitan tener un amigo que sea sincero, dice. Pero en realidad no muchas personas podemos tener la madurez quizás de soportar una sinceridad como amistad. Entonces podemos recibir a veces la sinceridad de aquellos que tienen cierta autoridad en nosotros, o aquellos, mejor dicho, aquellos que nos aman, ¿verdad? Nadie le puede negar a un padre o una madre si nos dice algo aunque no nos guste. Y esto realmente son las cosas que nos hacen crecer como personas, aún en los tiempos difíciles, ¿verdad? Aún en los tiempos difíciles, la sinceridad, una palabra sincera nos puede salvar la vida. Una palabra que adula nos puede entretener, o nos puede desviar, o nos puede hacer creer cosas que no son. Pero realmente ser juzgados por la luz, eso es sinceridad. Aquello que se puede ver a la luz del día, aquello que puede ser, que se debe de pensar cada vez que hablamos, ¿verdad? Aquello que nos hace ver si realmente estamos diciendo las cosas como deben de ser. Y la luz, juzgados a la luz, es que no queda nada oculto, ¿verdad? Es que no queda nada dudoso. Ver las cosas con poca luz, nos podemos equivocar mucho en lo que vemos. Ver las cosas a plena luz del día nos hacen ver la realidad, nos hacen ver la dimensión, el tamaño, nos hacen ver las formas, nos hacen ver las cosas que a simple vista quizás no se alcanzan a ver. Entonces, quizás importante porque la palabra del Señor tiene esa característica. Tiene que tener esta característica. Y es, digamos que para muchos es importante conocer de parte de aquellos que son que han llevado la palabra del Señor. Y qué mejor ejemplo la vida del apóstol Pablo, que tenía que llevó la palabra del Señor, llevó la revelación de Dios, y también era un ser humano, es decir, era una persona que como cualquier otro podía tener sus propias características, ¿verdad? Su propia forma de ser. Y mucha de esa naturaleza humana quedan muchas veces plasmadas en la palabra. Y yo creo que en esta es una porción, es un pasaje donde queda reflejado, digamos, lo que el apóstol era y cómo vivía. Entonces, es para vida realmente conocer o vivir, digamos, es para vida conducirse, caminar de acuerdo al conocimiento de la palabra del Señor, puesto que la luz hará ver si realmente lo que está haciendo en nosotros su palabra.
y si realmente nosotros estamos tratando de agradar a Dios. Porque muchas veces no se trata de agradar a Dios. Muchas veces solo se vive y no se tiene, digamos, una meta, ¿verdad? Una meta importante como es esta de agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos en esta porción de la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que esta porción quiero compartir desde esta primeros versos donde se nota o donde habla historias sinceras del apóstol, cosas que realmente él vivía y cómo realmente eran abordadas, cómo se movía, cómo actuaba, cómo era guiado. Entonces, vemos a un apóstol que vemos a un apóstol narrando la verdad, narrando lo que realmente estaba sintiendo, lo que estaba viviendo y cómo esas cosas en algún momento pueden coincidir o no con lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso llama la atención cómo narra el apóstol una gran verdad, porque dice, cuando llegué a Troas, en el verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Entonces vemos aquí cómo la vida del apóstol es sin duda, como la vida del cristiano, es un libro abierto para los demás. Muchas veces no podemos ser incógnitos, ¿verdad? Aquellos que ministramos la palabra del Señor. No podemos ser incógnitos. Todo el mundo nos ve. Todo el mundo dice las cosas que no le gustan, ¿verdad? O se fijan en los defectos que tenemos. Y aquí esta porción nos hace ver que cabal, Pablo habla las cosas tal como son, ¿verdad? No comienza a decir, bueno, es que en el ministerio que yo tenía, ¿verdad? El Señor yo me moví conforme al Señor, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Sino que sin revelar los detalles, sino que él comienza a dar los detalles. Que cuando él estaba en Troas, ¿verdad? Troas, cerca de Troya, prácticamente estaba ahí para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que se le había abierto puerta y sin embargo él se movió de ahí. Entonces, no lo dice de una manera bien sincera, y yo creo que esa es la forma en que nosotros debemos de vivir una vida transparente, ¿verdad? Y cuando somos o llevamos la palabra, nos toca ser así, nos toca ser transparentes, no dejar duda. Realmente yo sé que hay una exposición, ¿verdad? Es innegable, que no se puede restringir, ¿verdad? Muchos nos damos a conocer, conocen nuestras familias y ven a nuestros hijos, ¿verdad? Y pueden decir, uy, ese niño o ese joven o esa niña, no hace esto, lo hace mal, ¿verdad? Y yo creo que es parte, digamos, de la vida de sinceridad, que aquí se narra con toda la libertad y con toda la verdad. ¿Cuántas personas viven incógnitamente, verdad? Yo creo que todos, quizás donde nos movemos, ya sea en el trabajo o en otro ámbito, vemos personas que nunca conocemos nada de ellos. Si todo el tiempo son intrigas, misterios, y no las conocemos, o sea, solo sabemos que existen en su nombre, pero no sabemos nada de ellos, nunca cuentan nada, nunca dicen nada, pero aquí vemos una historia real que cuenta las cosas tal como suceden, aunque aquí queda el escrutinio, si se equivocó, no se equivocó, si falló, no falló, ¿sí? Y aunque
Aunque en este caso no es así, pero cualquiera puede dar su opinión. Y la vida del cristiano, aún con los inconvenientes o desaciertos, podemos enfrentar y soportar el escrutinio de quienes están prestos a criticar o en las decisiones o en cualquier aspecto que no tiene que ver nada con el ministerio inclusive. Pero se toman decisiones y que quizás se encuentran con mucha especulación, ¿verdad? A otras personas echan a andar su imaginación de cosas que son o no son, de cosas que son irreales o suposiciones, ¿verdad? Y suposiciones, hasta suposiciones fantásticas. Entonces, muchas quedan en eso, si hubiera hecho, ¿verdad? O si vemos aquí, alguien hubiera dicho, el apóstol si no se hubiera ido de Troas, se hubieran convertido más y hubiera hecho unos milagros y qué sé yo. Pero se fue para el otro, o sea, siempre va a haber inconformidad en muchas cosas como se hacen ministerialmente. Pero importante es, en este caso, pues que Pablo está claro por qué hace las cosas y la relación es directa con Dios. Porque aquí vemos que él tuvo un mover de Dios. Dice que no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, ¿verdad? Ahí en Troas. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, se movió de Troas a Macedonia, ¿verdad? Era de atravesarse ahí, ¿verdad? Ese pedazo de mar, para llegar al área de Macedonia, donde habían varios lugares donde se iban, donde prácticamente esperaba encontrar a Tito. Entonces las inquietudes parecen que son del ámbito privado del apóstol, pero más bien es del ámbito ministerial, pero se traslapan con decisiones que parecieran ser personales. Y digamos, vemos cómo se narra esta situación y las cosas que ocurren en su corazón, que quizás no expresa en esta porción, pero que quedaron reflejados en la palabra, en otros pasajes. Y eso se deduce, en verdad, a esos otros pasajes, lo que pudo haber estado pasando también internamente. Muchas veces se toman decisiones que a los ojos de los demás son equivocadas, ¿verdad? Pero usted las está haciendo con una buena intención. Y esa sinceridad de intención, ¿verdad? La sinceridad de la intención es tan importante porque no se sentirá, no nos sentiremos que estamos traicionando algo, ¿verdad? No sentiremos que estamos fallando. Y eso era importante porque la inquietud venía del hecho de encontrarse con Tito. Eso era lo que a él lo tenía inquieto, ¿verdad? Lo que a él dice aquí que no tuvo reposo en su espíritu es esa preocupación, ¿verdad? Porque al encontrarse con Tito, se iba a enterar de los efectos que tuvo la carta que les envió a los corintios, acerca de la situación difícil en la que él se había visto involucrado. Había otras personas las cuales realmente tenían que tomar decisión en la iglesia y a él no podía imponer, porque una cosa importante, ¿verdad?, del ministerio del apóstol Pablo es que no hay imposición, vea. Él no les ordenaba a las iglesias. Si usted ve siempre el tono, él va siempre, ¿verdad?, buscando la autoridad que da la palabra, ¿verdad? La autoridad del Señor en cuanto a que Él es el que tiene la autoridad y las decisiones que nosotros debemos de tomar deben de favorecer al reino, ¿verdad?, a la iglesia. Por eso Él nunca impone cosas como queriendo hacer valer
sus decisiones, sino más bien quería que todos aprendieran, y nosotros también debemos de estar incluidos ahí, aprendiéramos a tomar decisiones de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo al plan personal. Y eso era importante porque Pablo quería tener buenas noticias de Tito, ¿verdad? Donde Tito le dijera, sí, mira, los corintios allá en la iglesia de Corintios han entendido, ¿verdad?, lo que pasó, han hecho las decisiones correctas, entendieron realmente, ¿verdad? Y eso, un resultado, digamos, esperado, y por eso él se movió de Troas a la otra región, ¿verdad?, de Macedonia, porque realmente quería encontrar a Tito, estaba inquieto, y habían quedado de verse en Troas, pero por alguna razón Tito no llegó a Troas, entonces tuvo que saltar al otro lado, ¿verdad?, y encontrarse con él. Entonces este resultado que él esperaba es como el resultado de un padre, ¿verdad?, que espera a que su hijo tome buenas decisiones. Uno como no quisiera que tomaran buenas decisiones, pero hay un momento en que usted no puede imponer, ya pasó el tiempo. Si sus hijos le hacen caso, es una bendición, ¿verdad? Si sus hijos oyen su consejo, es una bendición, pero si no los oyen, no puede hacer nada. Así estaba Pablo, ¿verdad? No les podía imponer a los corintios, ¿verdad?, decisiones, ¿verdad? Eso es como un hijo que ya trabaja y tiene su sueldo, su salario, y no vive con usted, ¿verdad? Usted no le puede decir, mira, hace esto, ¿verdad? Mira, deberías de... O sea, no puede sugerir, pero no le puede obligar. Así Pablo miró a las iglesias como independientes, ¿verdad?, que tenían que tomar sus decisiones, pero sin embargo se alegraba cuando él, a través de la palabra, ¿verdad?, y el conocimiento que tenía de Dios, y al querer agradar a Dios, las iglesias hacían lo correcto. Entonces, qué importante esto, porque nosotros debemos de entender el mover de Dios. La sinceridad es importante, la sinceridad de intención es correcta, ¿verdad? Porque el mover de Dios estaba en el sentir del apóstol, puesto que su deseo era encontrar a Tito en Macedonia, ¿verdad? Y había sido reforzado por el Espíritu, que lo movía para ir ahí, a pesar que en Troas se le había abierto puertas. Entonces, a veces una señal no puede ser mayor que la voz de Dios, ¿verdad? Porque sabemos de que también el apóstol tuvo revelación de moverse a Macedonia. Se le apareció una visión, pasa, ¿verdad? La invitación a pasar a Macedonia, etc. Es algo importante, por lo tanto, ver cómo hay historias reales, sinceras, ¿ya? Y esa es la vida de aquel que llevaba la verdad, la vida de aquel que tenía el mensaje de Dios. No era una vida incógnita, ¿verdad? No era una vida oculta, ¿verdad? No era una persona que se escondía o nadie sabía de él. Al contrario, él podía ver las decisiones que tomaba, y lo dejó aquí plasmado. Entonces, él habla de ser llevado de triunfo, ¿verdad? Ser llevado de triunfo en triunfo, ¿verdad? De ser llevado siempre en ese camino del triunfo, en el Señor. Entonces vemos que él agradece, hay un agradecimiento de sus victorias, hay un agradecimiento de lo que el Señor hace. Le dice el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces hay un agradecimiento de sus victorias, porque iba de un triunfo, ¿verdad?, en Troas a otro,
en Macedonia, va. Qué bueno es que se abrió una puerta en Troas, pero iba por la guianza del Señor a Macedonia, donde lo mandó esa visión, ¿verdad? Entonces, esto significa que si bien el lugar puede ser bueno, ¿verdad? No quiere decir que necesariamente tenemos que permanecer ahí, ¿verdad? Muchas veces estamos bien, pero el Señor no quiere que nos movamos, ¿verdad? Y nosotros vemos como la figura de la nube, ¿verdad? De la nube que se quedaba quieta y cuando se paraba, se detenía. Los levitas tenían que allí armar, digamos, todo el tabernáculo, ¿verdad? Ahí pararse y comenzar y quedarse ahí hasta que la nube se levantaba. Entonces algunos podían, no, hombre, si aquí estábamos bien, vean. Pero realmente, ¿y por qué nos apartó el Señor de aquella nube de aquel lugar a otro lugar que no es igual? Pero esas son las cosas que dentro del plan de Dios nos toca a nosotros someternos. Entonces, el ir de triunfo en un camino de triunfo no significa siempre entonces ir de un lugar bueno a otro mejor, sino más bien seguir el camino que el Señor nos mande. Es decir, tener en mente agradarle a Él, ¿ya? Antes de buscar el beneficio propio. Entonces, será imposible, será importante entonces que vayamos en ese camino. ¿Por qué? Porque a través de ese camino y haciendo de esta manera es que se lleva el olor fragante. El olor fragante es un olor suave, ¿verdad? No es un olor escandaloso, es un olor que agrada, que le agrada a Él. Y es un olor que lleva conocimiento, el olor de su conocimiento. Un olor que realmente, como dice el verso 14, ¿verdad? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento es un olor revelador, porque el apóstol Pablo lleva el conocimiento de Dios a todo lugar donde predicaba, y nadie podía dejar de escuchar de su conocimiento. Entonces, qué importante, ¿verdad? Porque el olor, el conocimiento le era dado de parte del Señor, pero llevaba una vida agradable, ¿verdad? O sea, el olor era el olor de Cristo, ¿verdad? El olor de Él. El olor de Cristo es un olor agradable al Padre, ¿verdad? Como nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Al olor de las personas que tenemos cerca. Conocemos el olor, y no estoy hablando de malos olores, ¿verdad? Estoy hablando del olor natural, digamos, el olor suave, digamos, que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Y ese hace referencia, ¿verdad? A ese olor, porque con ese es un olor de conocimiento, es un olor para llenar, digamos, de verdad, ¿verdad? A las personas, de sinceridad a las vidas. No es fácil, digamos, llevar conocimiento, no es fácil, porque todo conocimiento no es aceptado como tal, y eso a muchos puede sorprender, ¿verdad? Porque el conocimiento
de Dios es real y veraz. Real y veraz. Es sincero. Al hombre, es sincero al hombre porque no se esconde. ¿Sí? O sea, Pablo no podía esconder ese olor. Ni se quedaba con algo para él solo, ¿verdad? O sea, alguien no se puede echar una loción y decir, ay, yo solo las voy a enseñar a los que me agradan y a los que no, no. No se puede, ¿verdad? El olor lo perciben todo, lo sienten todo. Ahora, ese conocimiento hace la diferencia de lo que realmente nosotros somos. Nosotros recibimos del Señor su conocimiento y eso es lo que nos va transformando, ¿verdad? La verdad de su conocimiento. Su conocimiento nos muestra a Cristo. Y lo que estamos viendo nosotros es en esta porción lo que el Señor hace para que nosotros recibamos la verdad, ¿verdad? Recibamos una verdad sincera. Muchas veces se desprecia, pero el Señor trata de llevarnos a nosotros. Entonces somos llevados en ese triunfo, ¿verdad? Y llevamos ahí, Pablo dice, y yo llevo el conocimiento, ¿verdad? Llevo el conocimiento. El conocimiento del Señor es llevado porque nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? A ser, digamos, como libros abiertos. Entonces, ese es el costo. Hay una vida real, hay una vida transparente, ¿verdad? Hay una vida que no esconde las cosas, aún no se esconde la palabra, no se esconde lo que el Señor ha dado, ¿verdad? No se esconde su doctrina, no se esconde nada. Entonces, esta sinceridad es como un olor que lleva vida o un olor que lleva muerte. Entonces, dice el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, aquí hablamos del olor real, ¿verdad? Del olor de vida, del olor que el Padre percibe, ¿verdad? Entonces, aquí como con muchas cosas referentes al ministerio, ¿verdad? El ministro tiene que agradar a Dios, ¿verdad? Porque el olor es un olor grato. Por eso se pega el olor. Entonces, aunque no se esté quedando bien con el hombre, ¿sí? Se tiene que hacer. Muchas cosas son contrarias. Usted puede ver algunas cosas que su punto de vista basado en la palabra, ¿verdad? Lo hace no ser popular o lo hace no ser agradable a los ojos de las personas. Pero para Dios, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo nos está viendo el Señor si somos sinceros? O sea, para Dios, vea. Es la visión real que Dios tiene. Es la visión real de aquellos que les he dado su conocimiento. ¿Vea? Importante es no perder esto si lo tenemos. O mejor dicho, qué bueno es no sentirse satisfecho, ¿verdad?, con lo que creemos que tenemos, sino esforzarnos cada día para ser más agradables, porque sí se puede. Entonces, la visión real de Dios es esta. Somos grato olor de Cristo.
Lo importante es lo más importante en la vida, ser agradable a Dios. El apóstol decía, a las mujeres decía, miren, no se casen, mejor si no se casan, les decía, ¿verdad? Porque cuando se casen van a tener que agradar primero a su marido, ¿verdad? Porque si no agradan a su marido no van a poder agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es, porque muchas personas andan agradando a veces un narcisismo tremendo, ¿va? Solo se agradan a sí mismos y no pueden pensar en nadie más. Y otros no pueden soportar, ¿verdad?, una autoridad. Entonces, por eso importante esta palabra, porque el olor viene por la sinceridad de vida, el olor que realmente del que se acerca a él, ¿verdad? Si yo me acerco a la rosa, ¿verdad?, entonces el olor de las rosas se me va a pegar en mi ropa, ¿verdad? Entonces me voy a pasar las rosas por el cuello y entonces me va a quedar el olor de la rosa. El olor de quién se nos pega, ¿verdad? Porque si no nos acercamos al Señor, no es el olor de Cristo. Por eso, qué importante en esta porción todo lo que queda reflejado. Porque si somos como vistos como fragancia del Señor, que tiene la propiedad de expandirse, ¿va? El olor, la fragancia se expande, ¿va? Entonces usted comienza a sentir, hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo. De repente percibe el olor y dice, ay, qué rico huele, ¿va? O sea, el olor es expandido a través del aire, ¿va? El aire, la corriente de aire lleva el olor. Y esto es importante porque tiene esa propiedad de expandirse. Y todos lo perciben, ¿verdad?, ese olor, y no se ofenden. Porque no es un olor, digamos, escandaloso, pero sí es un olor firme y claro. Y este olor llega, dice aquí, ¿verdad?, a olor, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, ¿verdad? Entonces, hay un olor que es expandido, hay un olor realmente que hace, que llega, ¿verdad? Para el Señor llega a todos, ¿verdad? Para todos llega el olor, para los que tienen y para los que no tienen nariz, ¿verdad? Llega a todos. Entonces, ese olor llega a los que se salvan, ¿verdad?, pero también llegan a los que se pierden, dice. Porque el Señor no discrimina a nadie, ¿verdad?, en cuanto a salvación. Él quiere que todos procedamos, dice, al arrepentimiento. Y que todos nos salvemos. Entonces sería, ¿verdad? O sea, el Señor no hace, digamos, no quita esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, no discrimina, no rechaza, da la oportunidad a que sientan, a que perciban esa fragancia. Entonces, este es el olor de vida real, pero ¿cómo lo perciben las personas? Eso ya es otra cosa, porque dice el verso 16, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La percepción en un olor puede ser radical, ¿verdad?, en el sentido de que a unos van a sentir ese olor y lo van a sentir agradables, ¿verdad? Y otros lo van a rechazar. Entonces, no todos lo van a percibir de la misma manera. No todos lo van a percibir de una manera directa, sincera, ¿sí?
y que ese es un conocimiento de Dios. No todos lo van a percibir así. El conocimiento de Dios, qué bendición, vea. ¿Sí? Muchos no van a decir, qué pueblo ese, ¿verdad? Que Dios les ha dado ley para todo. No. No era esa la percepción, ¿verdad? Otros los querían maldecir, ¿verdad? Por eso la percepción de lo que es un olor real, ¿verdad? Para el que se salva es justamente un olor grato. Para el que se pierde, ¿verdad? Para el que se pierde es un olor de muerte. Entonces, van por el camino de muerte y ese olor es de muerte. Los hace sentir mal, los hace sentir que les están diciendo o recordando que no están haciendo lo correcto. ¿Sí? Es como una sentencia la que sí, es algo que no agrada. Entonces, qué importante es esto, porque lo que es bueno para Dios, que es una fragancia, no todos lo perciben como bueno. Por eso es que usted puede predicar la palabra, puede llevar un mensaje con la palabra, puede darle una palabra a su amigo, a su compañero, ¿verdad? Y ver caras extrañas, ¿verdad? Y ver cómo que los está invitando a tirarse sin paracaídas de una torre, ¿verdad? O sea, la gente increíble. Y le van a decir que tienen derecho a tomar sus decisiones, y etcétera, etcétera. Y que no tienen que estar obligados a oír, a escuchar nada de Dios. Usted dice en una oficina que vamos a orar antes de comenzar, entonces le van a decir que no tiene derecho. Y es así, porque para el que se pierde le es un olor de muerte, pero el que va por el camino de vida le es olor de vida. La palabra no debe ser un olor de vida. La palabra debe decir, qué bueno, eso está bien, ¿verdad? Eso no lo había entendido, eso no lo había escuchado, esa palabra me puede servir. Yo creo que eso es importante, porque mire, hoy en este tiempo cuántas tonterías salen, ¿verdad? Bueno, hay tanta plataforma y tanta cosa, y usted dice, ¿cómo es posible, ¿verdad? Yo que pensé que este muchacho era más serio, ¿verdad? Pero qué bayuncada la que saca ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible, ¿verdad? Y qué estamos haciendo, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? O podemos decir, ya está viejo, ya no está ya debe de pensar, ¿verdad? De que realmente es cristiano, que ya no es un niño, ¿verdad? Que ya tiene que tomar sus decisiones, que ya tiene que ver realmente que si ese conocimiento es fragancia, pues que se las ponga toda la mañana, ¿va? Todos los días, toda la mañana, que lea la palabra como una fragancia que se está poniendo, ¿va? Pero bueno, muchas ven ahí plataformas extrañas, pero eso es lo que se está viviendo. Y hoy que hay quizás un poco más de tiempo para algunos, póngalos a trabajar para que no tengan mucho tiempo. Entonces, van muchos por el camino del conocimiento apropiado de Dios, y eso los hace, para el Señor es agradable, es el olor de su Hijo, ¿ya? Es el olor de su Hijo. Nosotros le recordamos a su Hijo, ¿sí? Y nadie está capacitado para llevar ese conocimiento, ¿sí? ¿Quién es suficiente para esto? ¡Wow! El apóstol Pablo está diciendo, ¿quién es suficiente? Y lo está diciendo el apóstol Pablo, que había recibido revelaciones, ¿verdad? Y cosas tan profundas, ¿verdad? Como el mismo apóstol Pedro reconoce, ¿verdad? Muchas palabras, ¿verdad? Donde los indoctos tuercen, donde ya no les alcanza, ¿verdad? Y hermano, qué privilegio el nuestro, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros podemos recibir ese conocimiento con otras herramientas, ¿sí?
Sí, el Espíritu Santo que nos ayuda y nos revela las cosas. Entonces, por eso es preciosa, son preciosas estas palabras, este pasaje, porque realmente nos hace ver la necesidad que tenemos de ser sinceros, no solo en nuestra vida, sino también en el conocimiento, en llevar ese conocimiento, porque será, si nosotros transmitimos ese conocimiento, será un conocimiento que llevará vida, ¿ya?, a los que aman la vida, a los que van por el camino de la vida, ¿ya?, pero a los que van por el camino de muerte, no lo van a aceptar, ¿verdad?, porque será para ellos como muerte. Eso debemos de entenderlo, ¿verdad?, porque no vamos a poder llegar quizás, porque no depende de nosotros, ¿verdad? Sabemos de que el arrepentimiento es el primer paso, ¿verdad?, a la salvación, y con la salvación, ¿verdad?, el Señor nace en el hombre, el Espíritu Santo viene a tomar un lugar importante dentro del corazón del hombre, y este es el que lo anima, es el que le enseña, es el que lo instruye, es el que le permite vivir otro tipo de vida. Entonces, importante es, ¿verdad?, y nosotros solo queremos llevar ese olor de su conocimiento. Entonces, ese olor de su conocimiento es por una vida sincera. Y es que en el apóstol había un propósito y un compromiso sincero. Hoy en día, el propósito no se entiende, ¿verdad?, en las personas. No sabe uno qué quieren, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieren? No, es que fíjate yo, No, pues sí, pero ¿qué es lo que...? Hay poca capacidad de decir, mire, yo lo que necesito es tener tranquilidad. Fíjese que ahorita no puedo tener tranquilidad. Pero nos vamos por el lado por el otro lado, ¿va?, el lado de las cosas, ¿verdad?, que necesitamos, de los desafíos que tenemos. Pero muchas veces necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos tener paz. Importante es tener paz. Nos pueden estar pasando cosas difíciles y nosotros debemos aspirar, ¿verdad?, a pedir lo correcto, a tener esa paz. Y eso llega porque hay un conocimiento de Dios y porque hay alguien que ha decidido vivir sinceramente delante de Dios. Entonces, por eso vemos el compromiso, el propósito y el compromiso sincero. Dice el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué bonito este versículo, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces, está diciendo el apóstol, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios. ¿Ya? La fragancia sincera esparce ese conocimiento, no se puede negociar. Es una fragancia que se lleva y que no, ya sea que le guste o no le guste, es la fragancia. Es como aquella gente ya más grande, ¿va?, que uno miraba antes, que antes habían menos opciones, digamos, de fragancias, ¿va?, de perfumes. Y entonces yo a leguas podía distinguir, por ejemplo, la fragancia de mi tía, ¿va? Yo la conocía ya, ¿verdad? Y no voy a decir marcas por eso creo que ya ni existen, ¿verdad? Pero era la moda, ¿va? Y pasó la moda y fueron creciendo y se quedaron con la moda de su juventud, ¿verdad? Entonces ya el perfume era
obsoleto en cuanto al olor para otros jóvenes, ¿verdad? Decían, no, ese es de abuelita, decían. Pero el olor no era malo, pero como ya se había hecho como común, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense nosotros cómo nos sentirán, ¿verdad? Ay, viene este de lo mismo, ¿verdad? Ya aburre, ¿verdad? Solo lo mismo. Pues claro, es que realmente el que ha encontrado la verdad no quiere despegarse de la verdad, ¿verdad? El que no la ha encontrado anda buscando. Pero nosotros sabemos el camino. Nos falta más, conocer más y más. Pero ya sabemos por dónde ir. Entonces, la fragancia sincera que esparce el conocimiento no se puede negociar. ¿Sí? Se lleva la fragancia sin importar dónde estemos, les guste o no les guste. ¿Sí? Y muchos medran como comerciantes, ¿verdad? Que venden al por menor, que se está, digamos, como decimos en buen salvadoreño, rebuscando, ¿verdad? En un mercado, que a lo mejor tendrá más facilidad, digamos, de falsificar o de negociar algo que no es, ¿verdad? Pues sí, eso es normal. Entonces, la palabra aquí, falsificar, ¿va? Medran. O sea, alguien que vende al por menor y no tiene valores, ¿verdad? No tiene principios y vende lo que sea, ¿verdad? Y aunque sea solo dibujada la marca ahí, pero lo trata de engañar, ¿verdad? Y entonces le salen ahí nombres que usted parece que son reales, pero son falsificaciones, ¿verdad? Entonces, así está diciendo el apóstol, nosotros no venimos a vender un concepto, ¿verdad? No, nosotros traemos la verdad y no es nuestra, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que el olor no es mío, ni siquiera ese olor es mío. No he fabricado yo la fragancia, es la fragancia de Cristo. No la traigo yo. Que es el olor de la abuelita. Pues sí, la abuelita conocía el Evangelio y sabía bien el olor que tenía que tener, ¿verdad? Y por eso muchos nietos siguen diciendo, mi abuelita decía, y mi abuelita decía, y mi abuelita decía, y decía, abuelita era bien sabia, ¿verdad? Porque decía cosas que realmente eran correctas. Pero es una fragancia que, ¿verdad? Imagínese que está hablando de su abuelita y el hijo está diciendo, o la hija está diciendo, esa es mi bisabuela, ¿verdad? Qué mentiras pueden ser, ¿verdad? Pero realmente después llegamos a entender de que la verdad que está en la palabra de Dios no se puede falsificar. No podemos venir a hacerlo a nuestra manera, algo que no es, ¿verdad? Porque no es esa la manera de hacer las cosas. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, y yo no entiendo, ¿verdad? Uno puede decir al final, yo no entiendo esto. Hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Y usted dice, no entiendo, ¿verdad? Porque siente que quizás no hay verdad, ¿verdad? La gente maneja un nivel, digamos, por decir así, un nivel bien bajo de sinceridad, ¿verdad? Entonces, a veces, para no alarmar, dicen, ¿verdad? Para no alarmar, no digamos la verdad. Y a veces es necesario hablar la verdad, ¿verdad? Lo que pasa es que no debemos de ser emocionales, ¿verdad? En eso, porque la verdad no tiene que ser emocional. La verdad tiene que ser como una fragancia, ¿verdad? Que suavemente la definimos y la podemos, sí, ese es tal perfume, ¿verdad? Y no me equivoco. O sea, una realidad que llegamos a entender que no es brusca, ¿verdad? No es brusca, pero la verdad siempre puede decirse de una u otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Y usted ve, por ejemplo, cuando va donde un médico y ve los diferentes tipos de médicos, ¿verdad? Y uno que le sale con un diagnóstico que ni él puede repetir porque no sabe bien las palabras feas y largas, ¿verdad? Y otro que se lo dice en español y le dice, no, mire, lo que pasa es esto, ¿va? Pero no se preocupe, con esto vaya, papá. Y usted se queda tranquilo, ¿va? Pero el que viene y le pone el gran diagnóstico y le dice, mire, lo más seguro es que se muera. Pero nosotros vamos a hacer lo posible. Ya no queda uno tranquilo, ¿va? Pero la verdad, qué importante es. La verdad es importante. Por eso no podemos negociar, dice Pablo. Y hay una sinceridad en nuestras acciones. Una sinceridad, como dice aquí, como de parte de Dios. Como de parte de Dios. Mire qué importante esto.
¿Usted quiere saber si las personas son sinceras? ¿O usted quiere ser sincero? Los dos lados, ¿verdad? De los dos lados. Porque nos toca estar en los dos lados. ¿Verdad? Qué feo, pues sí es feo, ¿verdad? Imagínese que usted dice, bueno, no le digamos que se va a morir. Ay, pues, ¿por qué no le va a decir? ¿Verdad? Si al final tiene que saber. Sí, porque si es tiempo de arreglar la casa, hay que tener que hacerlo, ¿va? Pero no le van a decir, imagínese. Es un gran daño. Por lo tanto, la sinceridad se vuelve un valor importante. La sinceridad no tiene que ser grosera, va. La sinceridad tiene que ser como fragancia, suave, ¿verdad? Pero definida, clara. Entonces, ¿cómo saber si estamos siendo nosotros sinceros o están siendo sinceros con nosotros? Bueno, esto es importante. Los jóvenes tienen que saber esto, porque no pueden ser engañados. Una jovencita no puede ser engañado pues, por un malvado, ¿verdad? Que más labioso que mandado a hacer, ¿verdad? Hombre, no puedes dejarse sorprender. Entonces aquí hay cosas que son bien importantes. Y una es la sinceridad, una palabra como de parte de Dios. Entonces, ese componente, ¿verdad? Ese primer componente de la sinceridad que aquí está hablando, significa que existe una responsabilidad de que lo que se dice, ¿verdad? Es bien claro para mí que viene de parte de Dios. ¿Verdad? Yo estoy siendo claro que lo que estoy diciendo viene de parte de Dios. Si viene solo de mi parte, ya no estoy siendo sincero. Ya hay un problema ahí. ¿Verdad? Y la responsabilidad que existe en esto, del cuidado que debemos de tener para hablar, porque algo que parezca sinceridad y no lo es, puede matar a otro. ¿Verdad? Entonces hay que ponerlo cabal en el orden, en la dimensión correcta, en el ámbito correcto. ¿Verdad? O sea, por eso uno mira, por ejemplo, médicos alarmistas. No, esto se muere, mire toda la gente, y tal vez lo que tiene no es tan grave. ¿Ya? Y si usted se deja meter el cuchillo así de buenas a primeras, por no ir a pagar otra opinión, mejor es preferible, ¿va? Buscar otra opinión para no dejarse ir. Y qué importante es eso. ¿Va? Ya el de la otra opinión le dice, mire, tal cosa, lo mejor es que se haga este examen para estar seguro, para que no vaya a pensar de que, ¿verdad? Y mire, ya pensó en esto otro, ¿verdad? Ya usted dice, ay, se ha sido sincero conmigo, ¿verdad? Quiere decir que pueden haber complicaciones, ¿verdad? Bueno, tiene razón. Y así usted va entendiendo en una dimensión distinta. Pero lo importante aquí es la responsabilidad de saber, ¿verdad? Que lo que decimos es con una sinceridad como de parte de Dios. Si Dios nos estuviera diciendo las cosas, ¿cómo me las diría? ¿Verdad? Ahí sabemos nosotros si me están poniendo, si lo que me están diciendo con la bandera de sinceridad es para alarmarme, es para ponerme mal, es para afligirme, entonces tenemos que detenernos, ¿verdad? Porque eso no necesariamente va a venir de Dios. ¿Por qué Dios va a querer meternos en angustia, ¿verdad? Solo por una palabra. Así como lo detectó, ¿verdad? Nehemías. Bueno, viene aquí con una palabra de que Dios le ha revelado, me está metiendo a encerrarme, ¿verdad? Y yo ya está en el santuario, ahí ya con temor que me vienen a matar. Cuando él recibió, no, no es sincero, no viene de parte de Dios, porque Dios no me va a meter temor a mí. Alguien que dice, yo le voy a resolver esa situación, pero mire, es que eso está complicado porque y me mete temor. Dice uno, ya debe ser dudoso. De los dos lados, ¿verdad? Si a mí me toca dar una palabra, debo de sentir qué le diría el Señor a alguien, para poder entender y tener esa dimensión correcta. Y por otro lado, dice,
dice, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios. Y delante de Dios. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decirlo delante de Dios? Mire, si a veces no somos capaces de decirlo delante de otra persona, ¿vea? Ya en público hay cosas que ya no las decimos. ¿Vea? Ya nos dan, pero ¿qué estás diciendo? Tal cosa, esperemos, llamémoslo para ver qué piensa él. Ya nos metimos en problemas, ¿va? No estamos hablando con sinceridad, porque no podemos decir las cosas en la dimensión correcta. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Estamos dispuestos a hacer las cosas como delante de Dios, la segunda condición. Y podemos decirlo delante de Dios y nos sentimos con valor de decirlo delante de Dios, entonces estamos siendo sinceros. El Señor se puede sentar al lado tuyo y escuchar lo que tú estás diciendo de parte de Él, entonces es sincero, entonces es real. Porque si no lo podemos decir ni siquiera delante de otros hombres, entonces no deberíamos de decir tal palabra. Y si alguien te dice cosas que sientes tú que no son sinceras, ¿verdad? Y le dices, lo podemos hablar con mi papá también, ¿verdad? O mira, me voy a traer y le dice, no, es que esto es algo muy privado. Entonces ya ahí ya cambió la cosa. Por eso qué importante, ¿verdad? No dejarse ir. Qué importante es poder pedir un consejo, ¿verdad? Un consejo que puede ser muy simple, pero que nos puede sacar de apuros. Por eso el Señor dice, esta palabra nos pone para que nosotros recibamos la sinceridad de parte de Él. Si alguien viene como el apóstol Pablo con esa sinceridad, está diciendo, yo hablo como que Dios les hablara, siento esa responsabilidad, no puedo hablar cualquier locura y estoy dispuesto a que el Señor esté aquí. Entonces, claro, el Señor estaba ahí, su presencia era notoria, su fragancia se expandía. Importante es que nosotros podamos decir lo mismo, desear lo mismo, anhelar lo mismo. Y termina diciendo en este verso, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. La sinceridad es hablar en Cristo. No tenemos sinceridad si no estamos viendo, preguntándonos si estamos hablando en Cristo. Estamos hablando en Cristo, es decir, estamos hablando como de parte de Dios, como la misma palabra que Él diría, y estamos dispuestos a que el Señor esté a nuestro lado cuando lo decimos, entonces somos sinceros. Ese era el nivel de sinceridad que parte de una historia, de una narrativa de por qué se mueve él a Macedonia. Mire qué importante, una vida real, una vida sincera. El Señor espera que nosotros podamos tener ese nivel y que busquemos su palabra. Porque hoy no es un tiempo de estar en competencia, porque el Señor no está en competencia contra Él mismo. Es un tiempo de poner en práctica. Es un tiempo de tratar de ser agradables a Dios, de ser mejores, porque ser agradable a Dios es ser mejores. Hoy es un tiempo bueno. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor. Porque qué ejemplo, Señor, el que tú nos dejas de un apóstol, Señor, como lo era Pablo, Señor, el apóstol Pablo, Señor, que podía expresar lo que había en su corazón, desde las cosas, Señor, que quizás pueden ser insignificantes o puestas en un escrutinio que a veces no hay necesidad, pero así es la vida sincera. Señor, desgraciadamente hoy ya no se valora eso. Podían ver al apóstol Pablo y decir yo esto y lo otro, y otros tomarlo como que era un hombre débil. Pero el hombre débil, que aparenta debilidad porque depende de Dios, no es débil. Es aquel que va caminando de manera segura. Eso queremos nosotros para nuestras vidas, para nuestros hijos. Que tengan una vida segura.
que sean realmente sinceros en su manera de vivir, que sean transparentes para contigo, Señor, y para aquellos que aman, Señor. Gracias te damos porque vemos cómo el apóstol habla de ser llevado en un camino de triunfo, y no necesariamente porque se sentía bien y se le había sido abierta puerta, se iba a quedar ahí, sino que era guiado por ti. Así pudo él llevar un olor grato de tu conocimiento, Señor. Un olor, Señor, que si bien algunos lo rechazaban y les ocasionaba muerte porque iban en un camino de muerte, pero a los que iban por el camino de vida era un olor grato, Señor. Por eso el apóstol puede decir que tenía un propósito y un compromiso sincero. Lo que lo movía a él era eso. No había nada externo como muchas veces se ven. Él no tenía, la sinceridad de él no era para beneficio propio, no era negociar con la palabra, sino que era un nivel de sinceridad que lo hacía, que lo que decía, lo que hablaba, lo que vivía, era como de parte de Dios. La verdad que él llevaba, ese olor grato de su conocimiento, era como una palabra que venía de parte de Dios. Ese es el nivel que nosotros necesitamos, sí, y también hacerlo y decirlo como si Él estuviera delante de nosotros. Porque muchas cosas nos detienen. Si nosotros hablamos de otra persona y esa persona estaría enfrente, lo diríamos. Entonces, si no lo decimos, esa palabra no es válida. Quizás esté mal. Pero si podemos decir las cosas, eso será como un olor grato, como un olor de conocimiento que no ofende, con un olor que se acomoda a la verdad, que acomoda la verdad al corazón de aquel que es para vida. Gracias, Señor, porque nosotros queremos ser para vida, Señor. Nosotros queremos, Señor, vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, porque muchos hoy, Señor, deseamos, Señor, sinceridad en todo, Padre. Deseamos, Señor, no fallarle a los demás, Señor. Hacer las cosas bien, Señor. Que sean agradables a ti. Hacerlas como delante de ti, Señor. Hacerlas como una palabra propia tuya, Señor, que tú envías. Gracias, Señor. Te bendecimos a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana tendremos nuestra oración del día miércoles. Pondré ahí el link en las redes sociales. Dios les bendiga.